Esta es una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP TV presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Líderes Universitarios. En esta ocasión nos acompaña el maestro en arquitectura, Manuel Sandoval Delgado. Él es director general de obras de esta institución. Ya le estaremos platicando de cómo llegó a esta casa de estudios, cuál fue, pues su paso por esta institución y ahora cuál es también su responsabilidad. Quédese con nosotros. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros en Líderes Universitarios. Como ya le comentaba hace un momento, pues tenemos la presencia del maestro en arquitectura, Manuel Sandoval Delgado. Él es egresado de esta casa de estudios y bueno, pues el trabajo que ha realizado, pues ustedes más que nadie lo ha calificado. Es, pues digamos, de alguna u otra forma, pues el culpable de toda esta transformación que ha tenido esta casa de estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jorge, muy buenas. Aquí a tus órdenes. Muy bien, pues primero y antes que nada, ¿qué lo impulsa a estudiar en esta institución? Estamos hablando que de esto fue hace más de 30 años, me estaba comentando. Algunas primaveras, ¿no? más o menos. Entonces, el que usted haya decidido estudiar en la UAP, pues es diferente para quienes ahora ingresan a esta institución. ¿Qué lo lleva a estudiar acá? Claro. Bueno, para empezar, me gustaría comentarte que efectivamente creo que uno trae en la sangre algo de lo que uno el día de mañana quisiera hacer. Y bueno, yo creo que a pesar de que en su momento creía yo que no tenía yo algunas nociones elementales de lo que iba a ser la arquitectura, tuve la fortuna de tener un padre egresado del Politécnico en la carrera de ingeniero arquitecto, lo cual me permitió desde muy pequeño tener una visión de lo que se hacía, tanto en el gabinete, como era el respirador en aquel entonces, hoy son computadoras, como en la obra. Algo que me entusiasmó muchísimo ver el trato que en caso específico mi padre tenía pues con todas las personas que trabajaban en la obra, desde los clientes hasta los albañiles. Y bueno, para empezar yo diría que ese fue un primer referencial que me permitió ir dando las pautas de qué pretendía yo hacer. ¿Usted lo acompañaba? Claro, por supuesto. ¿A las obras? Lo acompañaba yo a las obras. Alguna vez hacía yo mis pininos copiando sus planos, haciendo algo ahí, alguna perspectiva, alguna cosa por el estilo, y que me permitía, yo creo, ir desarrollando un poquito más alguna habilidad, yo diría, muy, pues muy automática, ¿no? De cómo dibujar, porque no era nada de manera profesional, pero bueno, muy autodidacta, yo diría, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es la primera referencia. Evidentemente, cuando llega el momento, muy diferente a hoy en día, que tenemos la posibilidad en nuestra institución, por ejemplo, de pues cursos de preparación, de orientación, la orientación vocacional. En ese entonces realmente la orientación vocacional pues era de risa, ¿no? Era una cuestión muy, muy vaga, yo diría con no tanto profesionalismo como hoy se da. Y bueno, eso realmente, pues según las estadísticas, lo que te hacen, iba yo para médico, por ejemplo, ¿no? Digo, yo no sé qué hubiera pasado, pero bueno, no me arrepiento de que se haya equivocado ese estudio de orientación vocacional. Bueno, finalmente llega el momento en que tengo que terminar la preparatoria. Yo estudio en el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza de Tehuacán, Puebla. Tengo la posibilidad en aquella época que me dedicaba yo un poquito al deporte, de participar en los Juegos Deportivos Intercentros Escolares, que normalmente se llevaban aquí en Puebla, en aquel rumbo de aviación,
donde estaban Lo que es ahora el Parque Ecológico. Exactamente, toda esa zona, la ciudad de los niños. Ujú. Y bueno, tenemos la fortuna de que en aquel entonces me desempeñaba yo jugando fútbol en el puesto de portero. Nos invitan nos seleccionan de parte del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec de participar para el prenacional y posteriormente al nacional en fútbol, que en ese entonces era una cadenita muy interesante de deportes, y tengo la oportunidad de estar más tiempo aquí en Puebla, aunque mi familia radicaba acá por parte de mi padre. Pues conozco un poquito más Puebla, para empezar, me gusta muchísimo. Puebla en aquel entonces llegaba a la 25 Oriente Poniente, no más allá. Había evidentemente otras zonas, la misma ciudad universitaria, con San Manuel, que era en ese entonces era una colonia obrera, después se fue transformando a lo que hoy es. Y bueno, tengo la oportunidad de conocer Puebla. Cuando viene la selección o la decisión de qué estudio, pues claro, estaba yo interesado en estudiar arquitectura, busco opciones. Y evidentemente busco no las opciones que tiene uno a la mano. Claro. Y en ese entonces tenía yo la posibilidad, por la cercanía de Tehuacán con el estado de Veracruz, concretamente Jalapa, que es donde se ubicaba la Escuela de Arquitectura, y evidentemente Puebla. Y siempre, el caso que siempre se da como opción, la UNAM, pero yo siempre fui partidario de no ser uno más que llegaban al Distrito Federal, cosa de la cual también hoy en día no me arrepiento. Y por este antecedente, haber vivido unos meses previos a mi llegada a estudiar a Puebla, aquí en esta hermosa ciudad, pues decido quedarme aquí en Puebla. Hago un examen de admisión que realmente pues eran exámenes burocráticos, por así decirlo, a diferencia de cómo hoy son muy serios. ¿De trámite? De trámite, realmente era un trámite. En aquel entonces, si no mal recuerdo, a la Facultad de Arquitectura entrábamos alrededor de 500, 600 estudiantes en el ciclo de agosto, julio-agosto, porque era el ingreso semestral. Ajá. Hay que recordarlo. Luego venía otro ingreso que era precisamente en febrero. Entonces, es como yo decido entrar en ese momento a la facultad, en ese entonces Escuela de Arquitectura. Escuela de Arquitectura. De la Universidad Autónoma de Puebla. Que en ese entonces era Universidad Autónoma de Puebla. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando con el maestro en arquitectura, Manuel Sandoval Delgado. Más adelante vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Líderes Universitarios. Delito que no se denuncia, se repite. Denuncia al 3099-099. Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Delito que no se denuncia, se repite. Denuncia al 3099-099. Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Gracias por continuar con nosotros en Líderes Universitarios. Les recuerdo que estamos platicando con el maestro en arquitectura, Manuel Sandoval Delgado. Él es director general de obras de esta casa de estudios y ya nos estaba platicando, bueno, pues el por qué llega a esta institución y cómo es su paso dentro de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, en primer lugar quisiera yo contextualizar esa época. Estamos hablando de finales de los 70, 1976 al 81. Es una época muy difícil para la universidad. Bastante difícil. Una época en la que desafortunadamente todos los conflictos políticos, no solamente a nivel nacional, sino
a nivel local, Ujú. pues en la universidad tienen un espacio muy fecundo Y una repercusión. y también. repercusión Ujú. en muchas cosas que ahorita las comentaremos. Entonces es una época difícil en la que realmente como estudiante, pues trata uno de dedicarse a lo que venía uno, a Exacto. ello. Y bueno, yo diría que mi trayecto en las aulas universitarias, pues fue con dedicación, con esmero, tratar de siempre llevar adelante pues todo lo que nuestros maestros nos encargaban. Y bueno, fue interesante, hicimos cosas muy bonitas, había, yo diría, algo de romanticismo en cómo veíamos todo ello. Y finalmente, y que es lo que yo que me quiero referir, las repercusiones de ese tipo de vida tan agitada, pues se veían cuando uno egresaba. Ujú. Realmente encontrábamos diarios que, por ejemplo, decían, se solicitan arquitectos, excepto de la UAP. Eso evidentemente a muchísimos compañeros, estudiantes, arquitectos ya egresados, en su momento fue una gran limitante, Jorge, Claro. porque fuimos tachados por los medios, por la propia La sociedad, sociedad en general. como egresados de una universidad conflictiva, Ujú. en la cual pues había desde huelgas, con razón o sin razón, motivadas por situaciones de estricto orden político, secuestros de autobuses, es decir, la universidad de aquella época, si bien es cierto, como fue su tradición, una universidad muy combativa por la defensa de las causas sociales, pues muy asentado ese compromiso social, pero también, lo sabemos, hubo una gran injerencia de aspectos políticos, de una ideología muy respetable, pero que pues se trataba un poco de imponer a la fuerza, que finalmente pues nos dio una generación, yo diría, si no perdida, si una generación que nos propició que por nuestros propios medios tuviéramos que sobresalir. Claro. ¿Sí? Porque Desde adentro. porque si bien es cierto y lo reconozco, tuvimos las herramientas necesarias, pero fueron las mínimas herramientas con las cuales salimos a la vida profesional. Y bueno, ahí en la vida profesional tuvimos que pagar Claro. la verdadera escuela de la vida, que es el aprender en circunstancias muy difíciles, y que bueno, eso finalmente pues a muchísimas personas nos pudo templar el carácter, nos dio la posibilidad de ir más adelante, Claro. sabiendo que teníamos algunos elementos que no eran del todo positivos. Ujú. Un panorama totalmente diferente al que el día de hoy presentan nuestros egresados, ¿no? Así Entonces, es. es algunas de las características más importantes. Pero las bases están. Sí, las bases Puesto están. el trabajo que se ha realizado dentro de la universidad y lo que se ha logrado Efectivamente. dentro de la universidad. Hoy nuestra universidad, evidentemente, Jorge, tú lo sabes, ha tenido un gran repunte. ¿Por qué? Porque yo lo diría en estos términos. La universidad hoy es dirigida por gentes que, en este caso el doctor Agüera, que es de la misma época. Somos esta generación que vivimos ese momento. Que vivieron el rechazo. El